días. ¿Cómo están? Qué bueno. Yo ya estoy mejor, mire. Dicen que todo está en los detalles. Aleluya. ¿O acaso a usted no le pasa eso? Que de repente un detalle cambia todo. ¿Sí? Pero diga conmigo, hoy no le voy a hablar de detalles. O tal vez sí. La verdad es que quién sabe. Vea, el Señor y yo tenemos un trato. Cuando Él me dice que voy a compartir un lugar, yo busco. ¿Y quién es el que da? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Si recibí algo, fue por Él. Y si no recibí algo, pues Él es el que da. Entonces hemos llegado a un acuerdo que yo hago mi tarea y me preparo. Y si Él tiene otra cosa que darme en el último momento, gloria a Dios. Pero yo no voy a ser irresponsable. Entonces hemos manejado ese trato durante varios años y gracias al Señor ha funcionado. Ahora, ha funcionado, no lo quiero decir que siempre encontré lo que tenía que encontrar desde el principio. Pero me he aferrado a la palabra que dice que si buscamos vamos a hallar. Lo que pasa es que la Escritura no especifica cuándo, ¿cierto? Entonces muchas veces como que el Señor tiene sentido del humor y lo pone usted a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y el tiempo se aproxima. Y a usted le pareciera que no va a encontrar. Pero si usted ha creído a su palabra, usted tiene que encontrar. El asunto es que los tiempos nuestros no son los mismos tiempos de Dios. Porque Él no lo mide de la misma forma. El antiguo pacto decía que sus caminos no eran nuestros caminos, ¿cierto? Pero el nuevo pacto dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día, por el Espíritu, sus caminos o nuestros caminos deberían de ser los suyos. Sus pensamientos deberían de ser los nuestros si tenemos su mente. ¿Me va siguiendo? O sea, ¿con qué mente estamos pensando las cosas? ¿Con la nuestra o con la de Él? Vaya conmigo al libro de Juan, en el capítulo 8. Esta es una escritura que usted ya ha leído muchas veces, versos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Y para beneficio de los hermanos de comunicaciones, vamos a llamarle a esta enseñanza la verdad y la libertad. ¿Estamos ahí en Juan 8? Ok. Dice así una de las versiones. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? Que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra versión dice de la siguiente forma. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, es interesante que Jesús le dijo esto primeramente a la gente que creyó en Él. O sea que yo entiendo que la premisa aquí es creamos.
en Él, ¿cierto? Luego dice, si permanecen en su palabra. Y permaneciendo en su palabra, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar si permanece en su palabra? ¿Qué va a pasar? No oigo. No, se saltaron 2 pasos. ¿Qué sucede si permanece en la palabra? ¿Seré qué? Serán verdaderamente discípulos. O sea que podrían ser falsos discípulos. ¿Sí? Ok, o sea que permanecemos en su palabra. Y entonces si permanecemos en su palabra, somos verdaderamente discípulos. ¿Sí? A veces nos gusta saltarnos así. Queremos irnos a la libertad de una vez. Entonces, si permanecemos en su palabra, o sea, si nos mantenemos en su esencia, si creemos a sus enseñanzas, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y luego qué sucede de ser ya los discípulos? Vamos a conocer la verdad. Todavía no somos libres, ¿verdad? Vamos a conocer la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces la verdad nos hace libres. Fíjese que en el sistema educativo, desde más o menos el 2º grado, a los niños les enseñan lo que es un hecho y una opinión, ¿sí? Fact or opinion, desde chiquitos. Y entonces ponen cositas así como que 2 más 2 igual a 4, ¿es un hecho o es una opinión? Es un hecho. ¿Sí? El día está hermoso hoy, dijo María. ¿Eso es un hecho o es una opinión? Pues una opinión, porque para otro puede ser que le guste el día gris, y al otro le gusta azul, al otro le gusta morado, al otro le gusta anaranjado. Y entonces dice, no, para mí no. Pero curiosamente, el sistema nunca le enseñó a discernir la verdad, sino que le enseña hecho y le enseña opinión. Lo curioso de los hechos es que pudieran cambiar. Fíjese que yo no sé cuál es la versión actual, ahí tal vez el licenciado José Popov me pueda ayudar, pero en algún momento tengo entendido que se cuestionó si Plutón era o no era. ¿En qué se quedó al final? Que no existe. Que sí existe, pero no es planeta. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron que Plutón era un planeta? A ver, levánteme la mano. Y se lo enseñaron como un hecho, ¿cierto? Estaba en el libro. Pero años después dijeron, hey, fíjense que no es planeta. Es otro tipo de cuerpo celeste, pero no es un planeta. O sea que ese hecho resultó ser mentira. Entonces el problema que tenemos es una sociedad a la cual le están enseñando ciertos preceptos supuestamente verificables, que aún esos pueden cambiar, y solamente le enseñan hecho y opinión, pero nunca le enseñaron la verdad. Y el problema está en que los hechos no te hacen libre, sino que la verdad te hace libre. ¿Me va siguiendo? Entonces, suceden cosas como la siguiente. Usted habla vamos a decir que con un joven, y el joven le dice a usted con mucha convicción, no, pero es que mire, hermano, yo así pienso, yo soy honesto respecto a esto, así que, o sea, yo hablo las cosas como son. ¿Alguna vez ha escuchado usted? Sí, a veces hasta no los muy jóvenes hablan así, ¿no? No, es que yo soy así, hermano, yo le digo que yo soy honesto con lo que le estoy diciendo. Y uno no duda que puedan ser honestos. El problema es que la honestidad no te garantiza veracidad. O sea, yo puedo estar genuinamente sintiendo algo equivocado. Entonces, por el hecho de que yo esté muy honestamente sintiendo aquello, no lo hace correcto necesariamente. No lo hace verdadero. Lo puede hacer real,
que es distinto. Porque usted puede en realidad estar sintiendo eso que está sintiendo respecto a esa situación. Pero eso simplemente lo hace real, no lo hace verdadero. Entonces yo le digo a los jóvenes, honesty doesn't cut it. O sea, el ser honesto no es suficiente, papá. Usted puede ser muy honesto respecto a lo que usted siente, lo que dice, lo que piensa. Pero si lo que usted está sintiendo y pensando no está sujeto, fundamentado en la verdad, entonces la otra opción que le queda es que está fundamentado en una mentira. Qué tremendo, ¿no? Pero acompáñeme a Juan 8:35, unos versículos más adelante. Dice Juan 8:35 al 37. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Este es Jesús hablándole a judíos. Entonces dice que el esclavo no permanece en la familia para siempre, ¿sí? Está allí un rato. Luego, claro, en el contexto de cuando esto está escrito, pues lo venden, lo permutan, qué sé yo. Pero el Hijo sí forma parte de la familia para siempre. Entonces Jesús dice, si el Hijo los hace libres, ustedes entonces son verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo podríamos sentir una libertad engañosa temporal. ¿Sí? Hay quienes dicen, es que hacer tal cosa me hace sentirme libre. ¿Sí? Entonces ese sentir de libertad resultó ser de repente algo temporal. Resultó ser una libertad no verdadera, pasajera o circunstancial. Pero si el Hijo los hace libres, entonces son verdaderamente libres. Volvamos unos versos atrás. Primero dijo Jesús a los que habían ¿qué? Creído en Él, ¿sí? ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en la palabra, entonces van a ser discípulos. Y entonces, ¿qué va a suceder siendo verdaderamente discípulos? Conocen la verdad y la verdad los hace libres. Entendemos que la verdad es Cristo mismo, ¿sí? Yo soy la verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Y entonces la verdad te liberta, o sea, el Hijo te liberta. ¿Por qué? Porque el esclavo no te puede libertar, solamente el que es hijo te puede libertar. Entonces, si el Hijo te hace libre, si la verdad te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Si hay una libertad verdadera, quiere decir que puede haber una libertad falsa. Si hay un discípulo verdadero, quiere decir que puede haber un discípulo falso. Entonces usted se imagina un falso discípulo haciéndose sentir libre de una libertad falsa. Tendríamos una doble falsedad ahí. Y lamentablemente esto no es matemático, que dos negativos hacen un positivo. Ahí está doblemente complicada la cosa. Entonces, ¿por dónde deberíamos de empezar? Bueno, número uno, yo diría, ¿creemos en Él? Luego, si hemos creído en Él, ¿somos sus discípulos? Y luego, si somos sus discípulos, ¿he conocido la verdad? Y luego, si he conocido la verdad, ¿me ha hecho libre? Y eso nos lleva siempre en Juan al capítulo 16. Acompáñenme en Juan 16. Vamos a leer un par de versos ahí. ¿Está ahí en Juan 16? Verso 12. Dice, este es Jesús hablando de los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra versión dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y entonces, ¿quién nos lleva a la verdad, hermano? ¿Quién nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo, dígalo sin miedo. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Pero ¿sabe que es interesante? Que la misma Escritura en Juan dice, el Espíritu de verdad, a quien la gente no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ha visto, ni le ha conocido. Mas vosotros sí le conocéis por cuanto ha estado con vosotros y estará, dice Jesús, en vosotros. ¿Por qué? Porque esto era en Juan y todavía Hechos 2 nos había dado, ¿sí? Pero usted y yo ya vivimos Hechos 2. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 2, que descendió. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? Miren, el Espíritu de verdad lo van a recibir aquellos que lo han visto o aquellos que lo han conocido. Ustedes, le dice Jesús a los discípulos, ya lo han visto. ¿Por qué? Porque lo habían visto a Él. Y el Espíritu es el Señor. Él operaba en ese Espíritu. Entonces ustedes sí lo pueden recibir. En ustedes va a estar, porque luego Hechos 2 se cumple más adelante. Pero el mundo no lo puede recibir porque no lo ha visto. Pero si lo ve en ustedes, si lo ve a través de ustedes, entonces sí podremos decir que lo han visto. Y si lo han visto y lo han conocido a través de ustedes, entonces sí lo podrán recibir. ¿Me va siguiendo? O sea que el Espíritu Santo opera a través de aquellos que lo recibieron por causa de, como decía Jesús en Juan 17, oro no solamente por estos, sino por aquellos que recibieran su palabra. Es decir que desde aquel tiempo esto venía como en una cascada. Y entonces por causa de los que le habían visto, por causa de los que le recibieron, hubo una manifestación de quién Él era para que entonces el mundo pudiese comenzar a ver quién era el Espíritu Santo y a través de haberle visto poder recibirle. Y esa dinámica se sigue dando el día de hoy. ¿Se ha encontrado usted alguna vez hablando con alguien que no le entiende? Y usted le explica otra vez y no le entiende. Y usted sabe que no es un asunto neuronal, ni psiquiátrico, ni de falta de inteligencia, ¿sí? O sea, la persona está cuerda, es una persona normal, pero no le entiende. Y usted dice, ¿cómo se lo pongo? Se lo digo en chino, se lo pongo con pichinguitos, con caricaturas. ¿Cómo hago para que me entienda? Las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu, por el Espíritu. Y entonces cuando usted trata de explicar algo espiritual y quien le está escuchando lo está tratando de interpretar a través de una naturaleza natural, me voy a referir natural en el sentido de la carne, pero no carnal, porque esa es otra cosa. Sí, quisiera dejar eso muy claro. Una cosa es actuar por la carne, otra cosa es actuar naturalmente y otra cosa es actuar por el Espíritu. Sí, son tres cosas diferentes. El hombre carnal es aquel que, habiendo conocido el Espíritu, decidió irse de regreso al viejo hombre. El hombre natural es el que opera de acuerdo a su conciencia, a su raciocinio, a sus opiniones, a lo que siente. Y el hombre del Espíritu es aquel que opera por el Espíritu. Entonces, cuando usted quiere explicar lo espiritual y esta persona trata de interpretarlo desde lo natural, es como que sucede esto, vea. Como que las frecuencias
No hay intercepción de la frecuencia, como que no se capta. Es como que usted está en banda ancha y el otro está uno está en AM y el otro está en FM, ¿sí? Entonces como que no, como que no logra sintonizar. Pero cuando la gente ve lo del Espíritu a través de su vida, se acuerda del ciclo de adoración que hemos hablado en otros tiempos, que cuando usted adora es una respuesta a lo que Dios le reveló, y que cuando usted opera en obediencia a esa revelación, que eso es adorar en parte, ¿sí? Entonces Dios se manifiesta, hay algo de Él que se hace más tangible, más evidente, y eso hace que la gente esté como más sensible a creer. Se abre una ventana, así como una ventana de fe se abre. No es que esa gente sea espiritual, es que algo se abrió. Hay una ventana de fe que se abrió que como que permite poder entrar. ¿Me va siguiendo? ¿Lo está viendo conmigo? Y entonces en medio de esa manifestación la gente está más sensible a creer, porque los que creían en Él, por ahí empezamos, ¿cierto? Si creyeres. Ok, entonces esa ventana de credulidad como que permite que entonces la gente vaya como entrando o pasando un umbral. Y ya cuando están allí, es como que logran como que tener un atisbo de decir, wow, este es Dios el que se está moviendo aquí. O sea, están viendo el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero cuando el mundo comienza a verlo y lo comienza a conocer, entonces sí lo puede recibir. Pero tiene que haber un detonante, o sea, hay un momento donde hay como una transición, donde el hombre natural se le es abierto una oportunidad donde entra por causa de una manifestación de Dios, por causa de los que adoran, por causa de los que abren ámbitos, por causa de aquellos que provocan que haya una manifestación divina en una atmósfera, en un ambiente. Y entonces la gente se torna como más sensible para poder entrar y creer, como le sucedió a Elías en el tiempo de que el fuego desciende y entonces todo el pueblo comienza a decir que Jehová es el Dios, Él es el Dios, Él es el Dios. O sea, se abrió una atmósfera. ¿Y por qué le comparto estas cosas? Bueno, porque curiosamente estamos viviendo unos meses de transición entre la adoración y el evangelismo, ¿cierto? Estamos viviendo esa etapa transitoria. Y usted dirá, bueno, y de adoración a evangelismo, ¿cuál es la conexión allí? Esta que le estoy hablando. La adoración entonces produce que se genere un ámbito para que la gente pueda tener como una transición y se le abra un espacio donde no es que se tornaron espirituales de repente, aunque por diseño son espirituales, ¿sí? Pero como que se les permite tener como un atisbo, como que hay algo ahí que dicen, hey, esto está grueso, este es Dios el que se está moviendo aquí. Y entonces cuando la gente comienza a creer en eso y logra ver, sí, es como que le abren a usted un poquito la ventana y de repente usted comienza a ver lo que no veía. Entonces la gente está como más sensible porque están comenzando a atisbar lo que no les era posible anteriormente en el mundo espiritual, pero por causa de que hubo una manifestación. La manifestación, lo especial de la manifestación es que se puede ver por parte de todos. Sí, la revelación es más personal. Eso es cuando Dios se le aparece a usted en un sueño, en una palabra, le habla y le dice esto y esto y esto. Sí, pero en la manifestación de Dios, eso es como más abierto. Sí, es para todo público. Me voy dando a entender. Y entonces en esa manifestación para todo público, la gente comienza entonces a ser más sensible. Parece que Dios se está moviendo aquí. Yo no sé cómo explicar. Hay un no sé qué que no sé cómo. Pero lo que sí sé es que aquí Dios se está moviendo. Y entonces eso comienza a generar ese detonante. Va provocando que la gente pueda creer. Y el creer abre la ventana, o sea, ese espíritu de fe que se comienza a soltar en una atmósfera, causa que la gente pueda ir entrando en eso. Y cuando van entrando en eso, y ellos pueden creer porque han visto, entonces Dios se le puede comenzar a revelar.
Y entonces cuando Dios se les comienza a revelar y ellos responden, entonces Juan 4 comienza a cobrar vida. Y usted dice, ¿quién es Juan 4? Bueno, la mujer en el pozo, ¿sí? La samaritana. Tiene una revelación. Va, obedece. ¿A qué? Al que se le reveló. Yo soy el que tengo el agua de vida. Si tomas de mí, no tenés sed jamás. Ella abrazó esa revelación, la captó, la tomó para sí, pero dijo, yo no me quedo con esto, voy, lo comparto. Y entonces la gente, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban sorprendidos por el testimonio de la mujer? Todos los hombres que sabían quién era ella, de qué trasfondo venía. Y entonces como que comenzaron a decir, si esta mujer puede hablar así, algo está pasando. Aquí Dios se tiene que estar moviendo en esta mujer. Entonces yo, aunque sea por curioso, por chusma, me voy a ir metiendo a ver qué está pasando, porque para que esta mujer hable así, algo pasó. Y entonces se abre, como que hay un espíritu de fe que comienza a invadir el lugar por causa de esa manifestación. Y entonces la gente se empieza a acercar, ya sea porque tienen una curiosidad santa o no muy santa, o porque en efecto Dios está comenzando a operar algo en ellos, pero de que se acercan, se empiezan a acercar. Y entonces en lo que se van acercando, ¿qué sucede? Sigue leyendo usted en Juan 4. ¿Y qué le dicen los hombres a aquella mujer? Cuando vos hablaste allá, te creímos, mas ahora, porque ¿qué pasó? Los hombres se fueron a donde Jesús estaba y le dijeron, quédate unos días más. Y en ese quédate unos días más, el maestro fue hablando y se fue revelando a ellos. Y entonces por eso al final vienen y le dicen, cuando vos hablaste, como que te creímos, más ahora nosotros le hemos escuchado. Como quien dice, tu obediencia, tu adoración al ir a hablarnos y testificarnos provocó algo en nosotros, nos hizo acercarnos a la fuente. Mas ahora que la fuente se nos reveló, nosotros también nos convertimos en fuente porque también hemos creído. O sea, amados, qué importante es que usted y yo podamos responder al que se nos reveló, al Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Porque cuando usted y yo operamos en lo que Dios se nos revela, entonces Dios se empieza a mover. Ahora, Dios se empieza a mover de formas distintas, ¿sí? No se va a manifestar de igual forma con todos. ¿Por qué? Porque aquello que Dios, o en lo que Dios se le está revelando a usted y a usted y a usted y a usted es distinto. Entonces en esa gracia de lo que Dios se le va revelando a usted, en esa línea va a empezar a haber una manifestación de Dios. Y la gente entonces comienza a entrar. O usted no se ha dado cuenta que cuando, vamos a usar este término, cuando usted se gana a alguien para Cristo, sí, vamos a usarlo así. Algo de usted se marca en esa persona. ¿No es cierto? ¿Sí? Por eso le llaman padres espirituales, aquellos que fueron el instrumento para abrir una puerta para que la gente entrara. Como dice, esa como que tiene el sello de fulana, ¿verdad? ¿Será que, es que ella fue la que le predicó a Cristo? Pero es que no necesariamente es que le predicó a Cristo en el sentido de mira, aquí te doy el tratadito, recibí a Jesús, ora conmigo. No, es algo más amplio, porque tiene que ver con que esa persona se movió en obediencia en un ámbito de adoración en aquello en lo que Dios se le reveló, y esa manifestación en esa línea de lo que Dios le reveló a esta persona fue lo que arropó, digamos, a esta otra persona, porque esa manifestación particular de Dios tenía que ver con ese tipo de revelación particular en la que esta persona se movía. Entonces hubo una sensibilidad que se abrió en esta persona que fue entrando al evangelio, por así decirlo, por causa de ese vaso obediente. Entonces, ¿usted qué cree? Eso se le impregna, ¿no? ¿Sí? O alguna vez usted no ha pasado por una tienda de perfumes, y si no es que se puso un poco, aunque no se haya puesto un poco, usted sale de ahí y dice, ay, qué rico huelo. Sí, claro, porque se le impregnó lo que había en el ambiente. O sea, lo que usted va soltando, de eso la gente va tomando, va absorbiendo. Entonces, si es alguien que se movía en lo milagroso, en lo sobrenatural, en esto y lo otro, y se va moviendo en esa obediencia, en esa revelación de que para esta persona Dios se le reveló como el sobrenatural, eso va arropando a esta persona, y cuando se va abriendo esa dimensión de esa manifestación de Dios, la gente va entrando y algo de eso se le va pegando. Por eso es que tiene como un no sé qué, que no sé cómo, pero que usted lo va conectando y dice, pareciera que aquella fue que lo alcanzó. Tiene un algo que pareciera que fue con fulana. Sí, alguna vez se ha preguntado usted eso, ha hecho esa observación. Pero tiene que ver con estas cosas.
De ahí que es importante que todos nos movamos en esto. ¿Por qué razón? Mira, porque Dios fue como distribuyendo un aroma distinto a cada quien, una gracia, un don diferente a cada quien. Y si todos tuvieran el mismo, ya estaríamos hastiados del mismo sabor o del mismo olor o del mismo color. Pero cuando cada quien tiene un algo particular, entonces eso se va como polinizando, ¿sí? Entonces cada quien va soltando de algo que Dios puso allí y la gente va siendo envuelta por eso. Pero hay una diversidad en Dios, o sea, Él nunca se queda corto, en Él siempre hay más. Pero lo que quisiera yo transmitirle esta mañana es que usted es importante en ese proceso de Dios. Que de lo que usted porta, hay algo que va a bendecir a la gente, porque tiene que ver con aquello en lo que Dios se le reveló. Ahora, tengo que hacer también una advertencia. ¿Alguna vez usted se ha metido a una mina? Sí. Y hay algunas minas que tienen hollín, sí, como una tierrita negra. Y usted entra allí y sale de ahí, y de repente se ve y está como que todo lleno de algo, como que algo ahí se le pegó. Eso es porque en esto de lo que se le pega, vamos a decirlo así entre comillas, se le puede pegar lo bueno como se le puede pegar lo malo. ¿Sí? Entonces de ahí también que tiene que haber un temor reverente en nosotros, decir, Señor, si algo vamos a soltar en el ambiente, si algo vamos a hacer partícipes en soltar a la atmósfera, que sea lo tuyo, que no sea lo mío. Porque si hay algo que es mío que no es bueno, porque la verdad es que todo lo bueno que puede haber en mí es porque es de Él, ¿sí? Pero si hay algo que fuera mío, de esas cosas que dice, no, pero es que yo honestamente, yo pienso tal cosa, de ese tipo de cositas me estoy refiriendo, ¿sí? De esas cositas, esas dejémoslas, las sepultamos, para que no seamos una piedra de tropiezo en lo que Dios quiere hacer. Sí. Todos sus amenes me ministran. Sígame en Lucas, pues, le voy a cambiar de libro. Lucas capítulo 11. Platicaba con los jóvenes de bachillerato estas últimas semanas en el colegio y les pregunto, ¿y cuáles son sus expectativas para este año? Y todos me dicen, pasar las clases. Algunos me dicen, portarme mejor, porque la verdad no me porté muy bien. Y les tengo que cucharear como para decir, ¿y tenés algún proyecto espiritual? Bueno, sí, es que yo no he ido a la iglesia, mister. No, yo no te estoy hablando de eso. Está bien que vayas. O sea, pero ¿cuáles son tus expectativas en tu vida espiritual? Y me doy cuenta que muchas veces tenemos conceptos de lo que es nuestro desarrollo de vida en el Señor supeditado a prácticas, ¿sí? A cosas que hacemos y no necesariamente a cosas que somos. O sea, usted rara vez va a escuchar a alguien cuando usted le pregunta, ¿cuáles son tus expectativas en el Señor? Muchas veces le van a hablar de cosas que van a hacer. O que queremos alcanzar 20 personas para Cristo este año. Queremos no faltar a ningún discipulado. Queremos abrir un nuevo grupo no sé dónde. Queremos ir a meternos en los centros universitarios. Y todo eso está bien. No hay nada de malo en eso. Pero como que pocos van a decir, mire, mister, yo solo quiero ser más como Cristo. O sea, como que pocas veces nos hemos enfocado en lo que debemos ser. Y muchas veces cuando hablamos de expectativas, como que automáticamente hay un switch ahí que se nos enciende y empezamos a pensar en hacer. Y muy pocas veces en ser. ¿Sí? Entonces, pues a estos muchachos yo les platico sobre, bueno, ¿y cuál es tu expectativa?
Y vamos a tocar un poquito este tipo de temas. Y nos damos cuenta que tenemos un desafío en poder manifestar a Cristo correctamente. ¿Sí? O sea, ha imperado mucho el estilo y no la esencia. No sé si me va siguiendo. O sea, medimos muchas cosas por el hacer, ¿verdad? Por prácticas. Y las prácticas son buenas, pero se deben de producir por una esencia, por quien soy. Sí, me logro explicar, amado. Entonces, cuando les pregunto a ellos sobre esto de ser y qué es lo que escuchan ellos de Dios o se han escuchado de Dios, y les pregunto que si oran, por ejemplo, me dicen, no, pues es que he dejado de orar, mister. Ah, bueno, ok. Pero ¿y cuando oras? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede o qué no sucede? Y entonces nos damos cuenta que aún a nosotros nos pasa también que la oración, por ejemplo, se convierte en un monólogo. ¿Sí? Lo que yo le vengo a presentar a Dios. Entonces yo les digo, y le das chance a Dios para que te responda. Y todos me quedan viendo así como, ¿de qué hablas, Willis? O sea, hay cosas elementales, amados, que como que vamos perdiendo en el camino. O sea, como el hecho de que, hey, fíjate que la oración es una conversación. Vos hablas y Dios te contesta. Ah, pues yo creía que yo solo tiraba la chorrera de peticiones y me iba a acostar y ya estuvo, pues, ¿verdad? O sea, parecieran cosas de niños, pero lo cierto es que los adultos estamos adoleciendo de las mismas cosas. O sea, si usted así como quien dice de imprevisto, viene y le pregunta a alguien qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo, a muchos los va a agarrar en curva. Me dan ganas de hacer el ejercicio. ¿Por qué razón? Porque de repente no hemos visto como algo normal, natural, el que Dios me hable. ¿Sí? El que tenga una instrucción de Dios para este tiempo. En que no se trata de que yo estoy haciendo mi parte, ¿verdad? Y ya le di mi paquete de peticiones a Dios y entonces yo ya cumplí. Sí, pero Dios te quiere decir algo. ¿Y qué te dijo Dios? Yo no sé, mister. Yo lo oré. Entonces, ¿verdad? Parece cosa de muchachos, de jóvenes, pero la verdad es que yo creo que a todos nos va pasando. Y creo que es justo y necesario hacer una pausa y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar en este tiempo? Porque muy probablemente lo que Dios hable, habrá ahí una asignación. Y entonces, cuando Dios da una asignación, Él respalda la asignación. Cuando Él pone un hacer, ese hacer salió primeramente de un ser. ¿Sí? Entonces tiene respaldo, tiene un sustento. Yo he salido a hacer esto porque esa es la instrucción del Padre para este tiempo. Y a veces la instrucción de Dios tiene que ver más con ser que con hacer. Quiero que seas misericordioso. Ay, ¿eso cómo se hace, Señor? A mí decime que querés que venga a orar a tal hora o querés que lea de los capítulos de la Biblia al día. Háblame de esas cosas mejor, que esas son más fáciles de hacer. No, a veces Dios viene y te habla de lo que es ser. Y esas cuestan más, fíjese. Esas son más desafiantes. Porque tienen que ver con una naturaleza. No solo con una disposición. Porque vea, le digo algo. En lo que le digo uno, le digo dos. Cuando usted es una persona disciplinada, es fácil hacer. Es fácil. Levántase a las 4 de la mañana que aquí los queremos ver orando todas las iglesias. No hay problema, cheque la alarma, pum, para arriba. ¿Por qué? Porque como está acostumbrado a hacer, no hay problema. Pero cuando le dicen, no, mira, es que hay que ser más misericordiosos. ¿Y eso cómo se hace ahí? A mí deme 3 pasos y yo se lo hago, ¿verdad? Como hablaba el pastor Elías, que hay quienes se les hace más fácil que le den los pasos y entonces lo siguen y ya está. Pero ya cuando le hablan a usted de una esencia,
Y entonces usted dice, ¿y eso cómo se come, verdad? O sea, ¿cómo hago eso? Porque tenemos la tendencia a traducir toda instrucción a hacer algo. Pero cuando se trata de que mi esencia sea transformada, como que usted y yo quedamos así como que, ¿y eso cómo se hace ahí? Pero a veces no es de cómo se hace, es cómo se es. Y ahí es donde la cosa se vuelve interesante. Pero bueno, les dije que íbamos a ir a Lucas, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 11. Vamos a leer un par de versos allí. Mire que aquí les voy a pedir su ayuda porque me aparece que son versos 7 y 8, pero en mi subtítulo tenía yo 9 al 13. Así que si alguien me ayuda buscando Lucas 11, 7 y vamos a confirmar si estamos donde tenemos que estar. Yo también lo estoy buscando para confirmar con usted. Lucas 11, 7 y 8. No, no me suena. Ah, pero debe estar cerca. ¿Y en el 9? Ah, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Vamos a buscarlo entonces. Sí, estamos en Lucas 11. Debe ser desde el 9, ¿no? Que dice pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Fíjese que Santiago habla sobre esto un poco, ¿no? Pero dice que cuando pedimos, pedimos mal y por eso no recibimos porque no hemos aprendido a pedir. Pero yo he entendido que cuando usted está en el corazón de Dios, cuando usted está en Él y todo gira alrededor de Él y Él es el todo en todo, aún lo que pedimos cambia. ¿Sí? O sea, nuestro enfoque va cambiando. Ya usted pide con otro corazón. Ve las cosas desde otro punto de vista. ¿Cuántos han pedido algo y no se lo dieron? Yo creo que todos, ¿verdad? Y cuando usted hace como un análisis de por qué no recibió lo que pidió, ¿a qué conclusión llega? No me diga, eso es para usted. Pero solo le voy a tirar unas posibilidades. ¿Será que no era necesario? ¿Será que no era el tiempo? ¿Será que había una trampa en medio de eso y Dios me libró? ¿Será que pedí desde la plataforma equivocada? ¿O todas las anteriores? Y unas cuantas más que no se han dicho. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Yo le animo a que usted y yo busquemos, toquemos, llamemos, pidamos en el corazón correcto. Y va a ir viendo cómo si algunas cosas se van cumpliendo, si no es que todas se van cumpliendo. Pero tiene que ver con la plataforma desde donde vamos pidiendo. Fíjese que cuando usted y yo vamos pidiendo y coincide con lo que Dios está queriendo, las cosas se dan. ¿Y ahora qué bonito eso? ¿Qué será? O sea,
¿Se acuerda la primera escritura que leímos? En Juan. Si permanecéis, ¿en qué? En la palabra. O sea, si permanecemos en Él, entonces seremos verdaderamente sus discípulos, dice. ¿Qué más? Ahí conocemos la verdad. Te conozco. Mas ahora mis ojos te ven. Y entonces Él me hace libre. Ahora, ¿qué es ser libre? Aún eso se tiene que ver con la mente de Cristo. Porque hay una libertad que es según los hombres y hay una libertad que es según Dios. Hay libertades en Dios que implican, mire, el poder de la multiplicación, aleluya. Que implica perder. ¿A cuánto les gusta perder? Depende, si son libras, ¿verdad? Sí, correcto. Si son deudas, que se pierdan todas las deudas, hermano. A ver. ¿Un contraste entre? Sí. Que si hay un contraste entre ser libre, sí. Y el recibir por fe, que si hay un contraste. Bueno, vea, cuando usted es libre, usted no necesariamente tendría que haber recibido aún lo que ha pedido para ser necesariamente libre. ¿Por qué? Porque la libertad es primeramente una posición en el espíritu que le da a usted una identidad. Por ejemplo, yo pudiese pedir ver con mi ojo izquierdo, que por cierto no veo con mi ojo izquierdo. El que yo reciba eso o no, no determina mi posición de libertad en Cristo. Yo podría nunca recibir mi vista en mi ojo izquierdo y eso no me va a hacer más ni menos libre. Porque la libertad tiene que ver con una condición y una esencia en Cristo que me define, no por lo que voy recibiendo o no recibiendo de las cosas que puedo haber pedido, aunque yo pueda creer en esto que estoy pidiendo y aunque lo que estuviese pidiendo no necesariamente fuera malo, porque qué de malo tendría pedir yo la vista de mi ojo izquierdo. ¿Me voy explicando? Ahora, ¿qué sucede? Aquí es donde yo les decía que las libertades son distintas en el hombre, en la naturaleza del hombre y en la de Dios. Porque cuando yo perdí mi vista en el ojo izquierdo, Dios procesó algunas áreas en mi vida que de no haberla perdido no hubiese sido yo procesado. Por ejemplo, el poder ser quebrantado al ver cómo gente vino y respondió a ese momento de necesidad o esa situación. De repente, de no haber pasado por eso, esto otro no se hubiese dado. Y entonces un área en mi vida no hubiese sido procesada. A Dios le interesa más tu corazón que lo que tú recibas en términos tangibles, ¿sí? Me explico. O sea, se lo explico de otra forma. Hace como 10 años, los muchachos del colegio pidieron tener equipo de fútbol. Yo creo que he comentado esta historia en algún momento en el pasado. Y entonces los entrenamos, ¿sí? Con hermanos cristianos y todo, ¿verdad? Coach cristiano, jugador cristiano, todo el asunto. Yo sudé la camiseta con ellos, dábamos vueltas al campo, entrenábamos, orábamos, ¿sí? Hasta teníamos un grupo de cheerleaders evangelísticas.
¿sí? Subían a la torre de oración en gran intercesión, porque a la hora de los partidos iban a ir a alcanzar las vidas para Cristo. ¡Aleluya! Era un proyecto de fuego. Y el uniforme era anaranjado, así encendido, y nos llamábamos los Gedeones. O sea, andábamos con las teas encendidas, ¿verdad? Todo sonaba súper, hermano. Todo sonaba glorioso, ¿eh? O sea, la gloria de Dios iba a descender en ese campo de fútbol, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? No vimos ni una, hermano. Ni una. Y los limeños tienen buenos futbolistas. Y teníamos buenos muchachos, me acuerdo. Ni una. Y entonces íbamos regresando en el autobús. Así iban todos los muchachos cabizbajos, todos bajados, como dicen, ¿no? Y entonces el Espíritu de Dios me habla y me dice, mira, me interesa más el corazón de ellos que una victoria. Y entonces yo entendí. Y les dije, miren muchachos, esto me dice el Espíritu de Dios. Si el corazón de ustedes se va a volver altivo por una victoria, a Dios le interesa más su corazón que usted tenga una victoria. Y así fue. Así fue porque no vimos ni una. Pero Dios le guardó el corazoncito. Porque no tenían de qué jactarse. O sea, tuvieron que mantenerse humildes a la fuerza, porque no tenían nada de qué decir, nada de qué ufanarse, porque en todos los patearon, en todos los partidos. Y entonces al final de todo eso yo tuve una lección, una experiencia. Yo le dije, bueno, Señor, háblame, porque de esta no me vas a sacar ignorante. Decime, ¿cuál es el proceso aquí? Sí, y esto se lo compartí no hace mucho, creo yo. Entonces Dios me dijo, mira, el problema es que a mí no me gustan las mezclas. Ah, ¿cómo así las mezclas? Sí, me dice, yo no tengo problema con el deporte, que jueguen, que se diviertan, que tengan una vida saludable. Macanudo, me dice, no hay problema. Pero yo sí tengo un problema con la competencia. Mi corazón no está en eso. Porque el primero que compitió fue uno que dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Ah, dije yo, ya veo por dónde va la cosa. Y esto más me siguió hablando el Espíritu Santo. Esa semilla de iniquidad se vio reproducida a través de Adán y se vio en la siguiente generación, Caín, cuando dijo, con que la ofrenda de aquel le gustó más que la mía, o sea que aquel me ganó, vení para acá, vamos al campo, juacat, y mató al hermano. Entonces me dijo el Espíritu, esa semilla no va conmigo. Y entonces comprendí. Ahora, yo no le quiero decir con esto que Dios no puede usar a alguien restaurado a través de un evento deportivo para alcanzar jóvenes, etcétera. Está perfecto. O sea, hay distintas maneras en las que Dios pudiese hacerlo, pero en el contexto donde nosotros nos encontramos, eso es lo que recibí. Entonces, no vimos ni una. Y al sol de hoy, no tengo problema en no ver ni una. En ese campo competitivo, ¿me explico? Y eso es algo que tiene que ver con una revelación particular de lo que Dios te va hablando. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Ahora sí, entiendo algunas cosas. Dios nos llama, por ejemplo, a ser luz. ¿Cierto? Y aunque nosotros no participamos en ninguna cuestión competitiva, a veces participamos a eso, a un nivel de participación. Decimos, mire, no, vamos a llegar y compartimos algo. Entonces, ¿qué compartimos? Bueno, de lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio el Señor? Pues nos dio cánticos folclóricos de psique que exaltan su nombre. Y entonces tienen el encuentro folclórico, no sé qué. Y ahí van los muchachos, miren, a danzar algo distinto, a soltar algo ahí distinto en la atmósfera. La gente dice, ve, qué interesante eso, esa nunca lo había escuchado. Y con la misma nos vamos, y ahí vamos dejando algo. Entonces, uno puede ser luz. No necesita competir para estar en el spotlight. ¿Sabe cuál es el spotlight, verdad? Una luz por ahí que lo alumbra a uno. No hay ni una. Mire, todas esas las bajaron. Pero a veces hay unas lucecitas que ponen ahí, así como en el circo, ¡pac! Y se enciende la luz. Señoras y señores. Bueno, eso. Usted no tiene que estar en el spotlight. Porque el que brilla es Cristo. Entonces lo que la gente ve es como Cristo va operando de una forma diferente. Y de repente la gente dice, ay, ¿de veras vos? Pero fíjate que yo nunca había visto eso. Contame, ¿y cómo es que hacen allí?
Le cuento otra, hermano. Viene un padre de familia hace como 6 años atrás y me dice: Mister, pero yo quiero saber si ustedes tienen un programa deportivo competitivo riguroso, porque yo quiero que mis hijas ganen becas a través del deporte. Pues fíjese, don fulano, que no. Aquí tenemos canchas, pueden jugar todo lo que quieran. Baloncesto, fútbol, balonmano, básquetbol. Hasta bajamos la net y juegan tenis también si quiere. Pero programa así competitivo, no. Ya le expliqué más o menos, ¿verdad? Pero es que a través de esos programas uno puede conseguir becas. Y él me había dicho que era un creyente. Entonces yo le dije: pues vea, don fulano, yo no sé usted, pero la palabra a mí me dice que Él es el que abre las puertas, que nadie las cierra. Y Él es el que las cierra y nadie las puede abrir. Entonces, si Dios tiene una puerta para sus hijos, nadie se las va a cerrar. Y entonces el tipo quedó confrontado y me dice: aquí van a estar mis hijas. Y ahí están todavía. 6 años después siguen aquí. Entonces, amados, ¿a qué libertad nos llamó el Señor, no? A veces entramos en lucha porque tenemos la idea de un tipo de libertad. Tenemos una expectativa. ¿Sí? ¿Se acuerda? Yo prediqué una vez sobre expectativa. ¿Cuántos recuerdan? Y decíamos que expectativa, de latín expectatum, tenía que ver con, ¿se acuerda con qué tenía que ver? Tiene que ver con lo que viste. Entonces la pregunta que verdaderamente tendríamos que hacernos es: ¿qué te reveló Dios? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te mostró el Espíritu? Porque de acuerdo a lo que Dios te mostró, y solo el Espíritu te lleva a toda verdad, entonces esa debería ser tu expectativa. Lo que te fue revelado por el Espíritu. Entonces, cuando usted y yo ciframos nuestras expectativas en lo que Dios mostró, no hay frustración. Porque tiene que ver con lo que Dios quiere. Las frustraciones se dan cuando usted y yo tenemos una expectativa basada en lo que nosotros queremos, no en lo que Dios quiere. Y ahí es cuando regresamos en el bus cabizbajo porque no ganamos el partido. ¿Por qué? Porque eso no era lo que Dios había visto, eso es lo que habían visto los muchachos. Pero cuando usted y yo nos centramos en lo que Dios nos muestra, lo que vimos, entonces la expectativa cambia. La expectativa cambia. Fíjese que hace 4 años más o menos, porque le quiero hablar un poquito sobre esas pérdidas que son ganancia. Hace más o menos 4 años el colegio estaba a punto de ser acreditado internacionalmente. ¿Sí? Estábamos así de cerca. Y entonces en eso llega mamá y me dice: no tengo paz con esto de la acreditación. Y yo, así tragando. Usted sabe lo que son 5 años de trabajo, haciendo políticas, haciendo documentos, reglamentando, reuniéndose 2-3 horas a la semana con un equipo de 6-7 personas, montando una plataforma web, recibiendo consultores del extranjero y dele y estar y en eso, ya cuando usted está así a dar el último paso, le dije: no, yo creo que no. Entonces así, tragué grueso, hermano. Ajá. Sí, si quieres un cartón, yo te mando a hacer uno bonito, ahí la imprenta y te lo pongo en la oficina, me dijo. Tragando más grueso todavía. Entonces cualquiera diría: ay, qué crueldad, hermano. De veras. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Escribirle a nuestro consultor, el doctor Wilcox, y decirle: disculpe, doctor, pero hay otras prioridades que atender y no podemos seguir el proceso. Y él me contestó y me dijo: te entiendo, ocúpate de lo prioritario, después vemos. Han pasado 4 años y todavía no vemos aquello, pero estamos viendo otras cosas.
estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. ¿Sí? Estamos viendo la posibilidad de ampliar el radio de acción, de que más gente pueda llegar, de cómo las pérdidas aparentes resultan ser ganancia al final. Vea, si hay algo que a mí me ha ministrado de cómo mamá nos ha enseñado a tratar las situaciones de escasez, de desafío, en todas las áreas, pero no excluyendo la financiera, es que esos son los momentos para dar más. Entonces recuerdo en la primera oleada de estrechez, recuerdo que una vez dije, a veces hay y a veces viene en camino, ¿se acuerdan? Bueno, pues estábamos esperando porque venía en camino. Creo que venía bien lejos, pero venía en camino. Y entonces en aquel tiempo el colegio solo daba 2 becas. Y estábamos hasta aquí. Y viene mamá y me dice, fíjate hijo que yo recibo el Señor que demos 3 becas. Y entonces usted traga grueso otra vez, ¿verdad? Y dice, vaya pues. Porque la manera de combatir la escasez y la estrechez es sembrando más. Y entonces se hizo. Años más tarde, se generó una situación por allí complicada con un instituto de previsión. Todavía estamos esperando el milagro. Pero en eso recibimos, yo creo que debemos de abrir un programa de becas. O sea, usted no estaba hasta aquí, estaba hasta aquí. Eso vamos a abrir un programa de becas. Sí, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y entonces empezamos a abrir un programa de becas. Y actualmente hay más de 120 niños que son ayudados con ese programa. Y entonces, cuando usted está ante lo ilógico, lo irracional, lo que le queda es operar con la mente de Cristo. Es decir, sí, hombre, está claro, hombre, hay deudas, hay que dar más. O sea, ¿qué es libertad, amado? O sea, ¿a qué Dios nos llamó? ¿Cómo Dios ve las cosas? Ahora, yo no quiero decirle que no va a haber una manifestación tangible, ¿sí? de aquello en lo cual Dios está anhelando ver manifestado. El tema es que no va a ser exactamente o necesariamente como inicialmente uno lo concibió. Porque para eso necesitamos ir afinando los sentidos espirituales para ver cómo realmente Dios quiere que esto suceda. ¿Cómo esto va a suceder? Porque no siempre de A a B usted va a trazar una línea. O sea, Dios tiene procesos que a veces le toca hacer un gran recorrido para ir de A a B. Porque a Él le interesa más el proceso en su vida y en mi vida. Entonces, mientras eso no se está dando, no llegamos a B. Por eso al pueblo de Israel le tocó dar tanta vuelta. Y si hubieran hecho un trecho recto, una línea que conectara, el trecho no era tan largo. Pero había un proceso. O sea, había que superar aquello porque eso era más importante. Por eso le decía hace unos momentos, vean, hay cosas donde Dios va a preferir guardar tu corazón, procesar tu vida, procesar mi vida, que obtener una victoria de corto plazo. Entonces, de ahí que esos procesos tienen que ver con lo que eventualmente va a ser el resultado de Dios en usted y en mí. Y ahora le quiero leer 2 escrituras más. Si me acompaña en 2 Corintios 3. Porque dice 2 Corintios 3, 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay momentos donde usted tal vez no va a estar alegre, pero va a tener gozo. Se lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted no necesariamente va a estar alegre, pero va a tener gozo. O sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Porque hay cosas que son superficiales y hay otras que son más profundas. Y entonces Dios está interesado en las profundas. Ahora se dice, hermano, pero si puedo tener gozo y estar alegre a la vez, gloria a Dios. Qué lindo. Pero lo que le estoy diciendo es que hay ocasiones donde lo que va a imperar no es necesariamente la alegría, sino el gozo. El gozo de saber que usted y yo estamos parados en lo que Dios nos tiene. En lo que nos tiene. Su libertad. Y se lo comparto ahora en contexto. En ese 2 Corintios 3, del 16 al 18. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿qué es lo que la gente está viendo en ti y en mí? Cuando el velo es quitado, cuando verdaderamente vamos siendo transformados en Él, entonces Cristo en ti es la esperanza de gloria. Porque la gente podrá ver en ti lo que todavía no se le ha revelado. Y entonces tú te conviertes como en un catalizador para que pueda darse en la vida de la gente el proceso de Dios. Porque el Espíritu de verdad, a quien el mundo no ha visto, no ha conocido, por ende no lo puede recibir, pero que nosotros sí lo hemos recibido. ¿Sí? Si nos vamos nuevamente a esa escritura, entonces entenderemos que cuando usted y yo manifestamos esa gloria del Señor, entonces nos volvemos más tangibles para la gente. Para aquel que todavía no ha tenido una revelación, pero para aquel que una manifestación de Dios sí la puede palpar, sí la puede ver, sí le puede despertar algo, sí le puede activar algo que lo acerque a tener ese encuentro con Dios. Entonces, si hay algo en lo cual podemos movernos, algo que podemos ser en este tiempo, que sea aquello que Dios se reveló, aquello en lo que Dios se te reveló a ti, aquello en lo que Dios se me reveló a mí, para que caminando en eso pueda haber una manifestación de Dios en esa área y eso pueda despertar en muchos a nuestro alrededor, pueda despertar una sensibilidad de decir, yo creo que este es Dios el que está operando. Yo creo que este es Dios el que está hablando. Y entonces, abriendo esa ventana, que muchos puedan decir, como se dijo en el tiempo del profeta Elías, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que, amados, septiembre siempre ha sido un mes de transiciones en esta casa. Yo sigo creyendo que es así, o sea, Dios tiene estaciones y ciclos especiales y no creo que este año sea la excepción. Creo que Dios está siempre haciendo algo, porque en la medida que Él se está revelando a sí mismo, a cada uno de nosotros, eso da pie a que usted y yo podamos dar a conocerle de una forma que pueda impactar y tocar a otros. Así que, si usted me acompaña esta mañana, yo quisiera que oráramos para que el Señor se revele a nosotros en la línea que Él tiene ya establecido para usted, para mí, y que usted y yo podamos ser una bendición, una esperanza de gloria para otros, y que pueda haber entonces un activar y un despertar en la gente que nos rodea, para que a través de usted puedan ver al Señor, y que a ellos también se les pueda revelar el Padre de una forma especial. Padre, te bendecimos esta mañana. Nosotros creemos que eres un Padre bueno y un Dios verdadero. Que en este tiempo, Señor, donde hay cosas que van cambiando, cosas que van en transición,
que nosotros podamos estar apercibidos de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres revelarnos, que nuestra expectativa esté puesta en ti, que a quien podamos ver sea tu persona, y que lo que tú quieres mostrarnos pueda ser, Señor, en efecto lo que veamos, y no lo que nuestro propio corazón engañoso pudiese querer mostrarnos, para que podamos movernos en la seguridad, en la garantía, en el diseño de quien tú eres. Queremos declarar en este cierre de este año, y que también es el inicio de una nueva temporada, Padre, que nos movemos en tu diseño y en tu voluntad. Esta mañana nosotros aún renunciamos a aquellas cosas en las cuales quizás fuimos muy honestos en sentir, en palpar, en pensar, pero que quizás no estaban fundamentadas en tu verdad. Renunciamos a todo aquello que el corazón engañoso quiso en algún momento introducir en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, porque entendemos que tú nos has llamado a libertad y que tu espíritu de verdad nos lleva a toda esa verdad que nos hace libres. Por lo cual esta mañana nosotros declaramos que nos asimos de tu verdad, que anhelamos tu libertad verdadera, que anhelamos poner nuestros ojos en ti, Señor, para que la expectativa sea la acertada, sea la correcta, para que podamos encaminarnos en aquello que está en tu corazón y que tú puedas sembrar en nosotros, revelar a nosotros tu propósito, tu voluntad. Padre, que aún podamos comprender que en medio de las aparentes pérdidas hay un proceso más valioso a través del cual tú estás forjando tu carácter y tu persona en nuestra vida. Padre, que eso pueda ser más valioso que una victoria temporal, que pueda ser más valioso que el asirnos de un cumplimiento temporal que no es necesariamente el eterno al cual tú nos estás encaminando. Hoy declaramos, Padre, hágase tu voluntad, que en la tierra sea como es en el cielo, que podamos movernos, Señor, en el diseño tuyo, que nuestros sentidos espirituales estén cada vez más apercibidos de lo que sale de tu corazón, de toda palabra de verdad, de todo aquello que abre un camino, de todo aquello que alumbra, para que todo lo que sea duda y tiniebla sea desplazado y sea establecido tu verdad, y sea establecido tu libertad verdadera, sea establecido lo tuyo, Señor, en este tiempo. Padre, porque donde entra y penetra la luz, todo lo que es sombra y tinieblas tendrá que huir, porque no hay lugar para ambos, no hay lugar para la coexistencia de tu luz y tu verdad y las tinieblas y las sombras. Por lo cual, Padre, declaramos en esta mañana, en este próximo mediodía, Señor, que la luz alumbre, que la luz alumbre, que la luz alumbre desde adentro hacia afuera, que todo lo que tiene que ser expulsado sea expulsado, y lo que necesita ser alumbrado sea, Padre, alumbrado, para que la luz entre, penetre, fluya, camine, avance, hasta que todo el propósito eterno tuyo sea cumplido en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que nuestros ojos son abiertos para ver más allá de lo que aún el mismo corazón pudiese querer cincelar en nosotros. Padre, que en ningún momento seamos llevados, Padre, por lo temporal, que no seamos llevados por las cosas que fluctúan, sino por las que permanecen para siempre. Declaramos que esta verdad y esta palabra, Padre, producen aquello para lo cual tú le enviaste, Padre, y que a ti no regresan vacías, sino que regresan con el botín, con el resultado del propósito. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre, una mente renovada, Señor, por tu Espíritu, para poder movernos en toda verdad, para poder movernos en toda justicia, para poder movernos en todo aquello, Señor, que comprende tu reino y tu verdad.
Te bendecimos hoy, te bendecimos siempre, Padre amado, en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Saber que Dios está interesado en nuestro corazón más que de otra cosa en nosotros, ¿verdad? Que nuestro corazón pueda estar fusionado con su corazón. Amén. Bendecimos al Señor por su palabra, que podamos meditar, que podamos de verdad desear, ¿verdad?, estar fusionado nuestro corazón con Él y poder mostrar lo que Dios quiere manifestar a través de nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a cantar y vamos a bendecir al Señor mientras nos despedimos. Amén. Sean muy bendecidos. Porque el Señor es el Espíritu y donde Él está hay libertad.